En 3 de abril de 1981, una joven turista desapareció entre las nieblas y el estruendo de las cataratas del Iguazú sin dejar rastro alguno. Ana Belén Suárez, 24 años, estudiante de arquitectura y aficionada a la fotografía, salió de la posada con una mochila y una cámara y nunca regresó. El viento mezclaba olor a hierba mojada con el salitre del agua. La bruma pegaba a la piel como una cortina fría, y el ruido de las cascadas tapaba las conversaciones. Lo que aquel día parecía un tropiezo en un sendero remoto se convertiría 12 años después en una confesión que quebraría el silencio de un guía local y reabriría un inquérito cerrado en apariencia. Si te interesan casos de desaparición que combinan naturaleza, culpa y memoria colectiva, suscríbete para no perder nuestras investigaciones. Ahora volvamos al amanecer en que Ana Belén se despidió de su familia y salió hacia las pasarelas que rodean las cataratas. La región en 1981 vivía una mezcla de turismo emergente y precariedad institucional. El Parque Nacional recibía visitantes de países vecinos y de Europa, pero la red de comunicaciones era mínima. La comisaría local funcionaba con centralitas básicas y los informes periciales se descartaban a veces por falta de recursos. La carretera que conectaba la ciudad con el alojamiento de los turistas era de tierra y piedras sueltas. Por las noches la iluminación se limitaba a farolas ocasionales en los puntos más concurridos. En aquel contexto, cualquier desaparición se enfrentaba a demoras, a procedimientos que hoy consideraríamos arcaicos y a la dificultad de coordinar brigadas de búsqueda en terrenos abruptos donde la corriente y la maleza borraban huellas con rapidez. La política local tendía a priorizar la imagen turística y no siempre destacó la inversión en equipos de rescate o laboratorios forenses. Ese tejido institucional, sumado a la espesa presencia del turismo ocasional, condicionó de forma decisiva la evolución del caso y la memoria pública que quedó después. Ana Belén nació en Mendoza y creció en una casa donde las ventanas siempre olían a café recién hecho y a libros. De niña aprendió a dibujar con la mano izquierda mientras su madre cantaba canciones antiguas. Su padre le enseñó a desarmar una radio y a volver a montarla. A los 16 años decidió estudiar arquitectura porque quería proyectar puentes y refugios, espacios donde las personas se sintieran resguardadas. En su habitación guardaba una colección de cuadernos con plantas, croquis y fotografías que mostraban su interés por enlazar lo funcional con lo poético. Cuando planificó el viaje a las cataratas, lo hizo como quien busca escenarios para proyectos futuros, con una mezcla de curiosidad y precisión que la familia reconocía. De sus amigos conservaron recuerdos de caminatas largas, risas en bares pequeños y una costumbre de anotar frases en la contraportada de las cámaras. Era meticulosa con sus pertenencias y siempre llevaba una mochila donde guardaba, además de la cámara, libretas y un pequeño termo con mate. Sus padres, Marta y Pedro Suárez, eran voces constantes en su vida. Marta trabajaba en una escuela y Pedro, empleado en una empresa textil, ahorraba para enviarla a congresos. Estas imágenes de rutina íntima ayudan a entender por qué la ausencia de Ana Belén fue percibida por su círculo como algo imposible y por ello tan devastador. Esa mañana, la rutina de Ana Belén era precisa. Salió a las 8 con la mochila, la cámara colgada al cuello y un mapa doblado en el bolsillo. Antes de partir, dejó una nota en la posada. «Vuelvo al mediodía, no se preocupen». En el camino se cruzó con turistas, vendedores ambulantes y con Javier Morales, un guía de 40 años que conocía cada sendero y cada repisa de roca. En la pasarela principal habló con 2 compañeros de excursión y hizo fotos junto a un cartel antiguo. La cámara registró, según los negativos recuperados, una última imagen. El rostro de Ana Belén mirando hacia la cortina de agua, el pelo empapado por la bruma, los ojos entrecerrados por el brillo del sol que rebotaba en la espuma. Testigos la vieron por la mañana, una pareja de argentinos junto a la baranda, la operadora de la caseta de información y un pescador en la orilla del río. Los diálogos de aquellos minutos se recuerdan fragmentados en declaraciones. «Buenos días», dijo Ana Belén a la operadora. «¿Está bien el sendero?», preguntó el pescador. «Sí, calma, todo en orden», contestó Javier. «¿Vas sola?», indagó la pareja. «Sí, me gustan los rincones tranquilos», respondió ella. «Lleva cuidado con la corriente», dijo otro. «Gracias», fue la última palabra clara que alguien recuerda. El mapa que llevaba registraba un circuito que incluía un atajo por un sendero menos concurrido.
Y fue por ese atajo que, según los testimonios, decidió prolongar su paseo. Las primeras horas tras la ausencia fueron de incredulidad y búsqueda improvisada. Al mediodía, cuando no apareció en la posada, Marta llamó a la comisaría local. Se organizó una partida con guardaparques, con vecinos como Carlos Mendoza y con buzos que trabajaban en el río como Roberto Fuentes. Encontraron una mochila a orillas de un brazo lateral del río, mojada y con la cámara vacía de carrete. La mochila tenía el termo en su interior y una libreta con anotaciones que hablaban de plantas y trazos arquitectónicos. Hubo señales contradictorias en las orillas, huellas de botas pero que se perdían en la maleza, un rastro que parecía indicar que alguien había sido arrastrado por la corriente, y una cinta de regalo que pertenecía a una pulsera de la posada. Mientras las cuadrillas se organizaban, un aviso llegó a la prensa local y a la red de turismo. «Hemos encontrado pertenencias», dijo el perito forense Dr. Ricardo Álvarez en la comisaría. «Necesitamos un muestreo de la corriente y más buzos», añadió el jefe de la brigada. Las conversaciones entre los rescatistas fueron numerosas esa tarde. «Mira aquí», dijo un buzo al encontrar una marca en una roca. «No es reciente», comentó otro. «Tenemos que documentarlo», exigió el inspector Héctor Barrios. «Tomad fotos y marcas», ordenó el fiscal de turno Isabel Montenegro. Los sentidos se agudieron durante las búsquedas. El olor a algas, el sonido seco de ramas al romperse, la textura resbaladiza de las piedras, el sabor metálico de la humedad en la boca y la visión de la espuma que se pegaba al borde de la orilla. Los días siguientes multiplicaron hipótesis y versiones. Surgieron teorías que hablaban de accidente, de conflicto con un desconocido y de la posibilidad de que alguien hubiera querido hacer daño. Aumentó la presión mediática y la comunidad presentó nombres y sospechas. Entre los personajes secundarios que intervinieron figuraron Javier Morales el guía, Sofía Vega la periodista local, Carlos Mendoza el guardaparques, Roberto Fuentes el buzo, doña Carmela, una vecina que dijo haber visto una figura a la distancia, y Luis Ortega, un contratista que había discutido con un visitante días antes. Cada uno declaró en la comisaría, en ruedas de prensa o ante la prensa. En los interrogatorios hubo una multiplicidad de intercambios. «¿Dónde estabas la mañana del 3?», preguntó el inspector a Javier. «Recorrí el circuito, lo mismo de siempre», contestó él. «¿Viste a la víctima?», insistió el fiscal. «Sí, habló conmigo y se desvió por un atajo», dijo Javier. «¿La acompañaste?», preguntó la periodista. «No fui su acompañante», replicó. «¿Alguna discusión?», preguntó Marta entre lágrimas. «No, nada», afirmó Javier. Estas conversaciones, que se repitieron en distintos formatos, crearon una atmósfera de sospecha y de necesidad de cruce de versiones. En esta fase, las descripciones sensoriales volvieron. La sala de interrogatorios olía a café, la madera del despacho crujía, las luces fluorescentes quemaban la retina, la voz del testigo temblaba y el papel con los nombres se arrugaba en las manos del secretario. Con el tiempo, las pesquisas perdieron impulso. La dificultad para analizar las evidencias, la escasez de muestras útiles y la falta de cooperación de algunas fuentes llevaron al archivo del caso tras meses de intentos. La familia rompió la cotidianidad, Marta dejó su trabajo por un tiempo, Pedro reclamó acceso a documentos y los amigos organizaron vigilias. La memoria pública cambió de intensidad y el caso se volvió parte de charlas en bares, pero sin avance judicial. Pasaron años de silencio administrativo, de legajos que acumulaban polvo en la comisaría, hasta que, 12 años después, algo inesperado alteró el tablero. Un antiguo compañero de Javier, el guía llamado Miguel Torres, apareció con una declaración que iba a dinamitar el cierre del expediente. Miguel había escuchado, durante un asado en 1993, una frase que no pudo olvidar. Al principio contó lo que sabía solo a su hermana Elena, luego a la periodista Sofía Vega y finalmente a la fiscalía. Su testimonio reabrió la instrucción y obligó a un nuevo examen forense sobre los escasos materiales conservados del inventario original. La reanudación del caso fue lenta y tensa. Los nuevos peritajes pusieron a examen la mochila y los negativos que habían sobrevivido en la comisaría. El doctor Ricardo Álvarez reanalizó fibras, la fiscal Isabel Montenegro pidió cotejar huellas y la brigada de rescate realizó búsquedas con tecnología más avanzada que la disponible en 1981.
En el proceso surgieron nuevas figuras, el periodista extranjero Marco Duarte, que aportó fotos antiguas, la abogada de la familia Carmen Ríos, que exigió medidas cautelares, y el juez Esteban Cruz, que asumió la causa con perfil mediador. A la par, la comunidad mostró reacciones encontradas entre quienes pidieron calma y quienes exigieron responsabilidades. Las entrevistas se multiplicaron y en una de ellas, crucial, Miguel Torres relató la conversación que mantuvo con Javier, en la que éste dejó entrever una carga que no había compartido antes. Lo que escuché me dejó sin aliento, declaró Miguel en la comisaría. Las agencias locales retomaron el caso y la prensa comenzó a usar palabras como confusión, testigo y posible confesión. El punto de quiebre llegó durante un interrogatorio prolongado con Javier. La escena de la confesión fue un momento lento, pesado y cargado de sensaciones. La sala olía a humedad y a tabaco viejo, la luz entraba por una ventana alta y dibujaba franjas sobre la mesa. Las manos de Javier temblaban, su traje tenía restos de polvo de rutas y su voz inicialmente fue baja. El inspector Héctor Barrios abrió el registro audio y preguntó con calma: ¿Qué sucedió aquel día? No quería decirlo, respondió Javier. Tenemos derecho a escucharlo, dijo la fiscal. Lo he llevado dentro por demasiado tiempo, replicó él. Díganos la verdad, pidió Marta con la voz quebrada. Estuve con ella en un sendero secundario, confesó Javier. No fue un accidente, murmuró. ¿Cómo pudo pasar?, inquirió el inspector. Se me cayó de las manos, la corriente la arrastró, dijo Javier. ¿La dejó sola?, preguntó la fiscal. Sí, fui al coche y cuando volví ya no estaba, respondió. ¿Hubo pelea?, preguntó el abogado de la familia. No, solo miedo y pánico, añadió Javier. ¿Por qué cayó 12 años?, preguntó Pedro. Por miedo a la culpa y a perderlo todo, contestó él. ¿Busca redención ahora?, preguntó la periodista presente. No sé si existe redención, dijo finalmente. Entre cada frase hubo silencios largos, respiraciones que crujían, un vaso de agua que tintineó al ser tomado y la percepción de que alguien más allá de la puerta escuchaba con el corazón apretado. Esta confesión, documentada en acta y grabación, abrió la vía para un careo posterior y para una reconstrucción judicial de los hechos. El juicio que siguió expuso en el estrado una multiplicidad de versiones y peritajes. La defensa de Javier intentó matizar la confesión alegando estado de shock y errores en la reconstrucción de la corriente, mientras la acusación, representada por la fiscal Isabel Montenegro, presentó informes periciales que apuntaban a negligencia y a ocultamiento de hechos. El tribunal escuchó a peritos, a testigos como Miguel Torres, a los buzos que participaron en la búsqueda y a los familiares de Ana Belén. En la sala del juicio se notaba un olor a madera encerada, el ruido de las páginas al pasar, el tacto frío de los bancos y la mirada fija de jurados como Luis Ortega y otras personas del lugar. Los abogados intercambiaron argumentos contundentes. La confesión tiene valor probatorio, dijo la fiscal. Hubo dudas razonables, sostuvo la defensa. El jurado deliberó largamente y finalmente la sentencia pesó sobre la responsabilidad moral y legal de Javier. El juez Esteban Cruz impuso una pena que combinó privación de libertad y trabajos en beneficio de la comunidad. Se consideraron atenuantes y agravantes, y se sostuvo que la confesión y las pruebas periciales fueron determinantes. Un mes después de la sentencia, la familia intentó recomponer la rutina, y la comunidad vivía una mezcla de alivio y tristeza. Marta volvió al trabajo en la escuela con la presencia constante del recuerdo de su hija. El municipio, presionado por la repercusión pública y por iniciativas de vecinos como doña Carmela, impulsó una revisión de protocolos de seguridad en el parque. Se creó una comisión local integrada por el guardaparques Carlos Mendoza, la abogada Carmen Ríos y representantes del Ministerio de Turismo para mejorar la señalización en los senderos y dotar a la comisaría de equipamiento básico. Hubo vigilias en memoria de Ana Belén y se inauguró una placa en una mirada del sendero principal con su nombre. La cobertura mediática trajo solidaridad de colectivos de derechos humanos y de organizaciones de turistas que reclamaron medidas preventivas. La familia recibió apoyo psicológico y la comunidad organizó charlas sobre cuidados en entornos naturales. 3 meses después surgieron consecuencias institucionales más profundas. La Fiscalía Regional abrió una auditoría sobre los archivos de casos no resueltos y el Departamento de Medio Ambiente lanzó campañas formativas para guías turísticos.
Se implementaron procedimientos para registrar detalladamente cada salida de turistas y para exigir la entrega de listas de pasajeros en alojamientos. Javier, desde prisión, participó en una conversación pública grabada donde expresó arrepentimiento y la necesidad de reparación simbólica. La abogada de la familia, Carmen Ríos, promovió una demanda civil que buscaba reconocer el daño moral y material. Hubo debates en la prensa sobre la responsabilidad de las empresas turísticas y sobre cómo el Estado debía garantizar la seguridad en zonas de alto riesgo. La comunidad instaló un número de emergencia local y mejoró la coordinación entre comisaría, guardaparques y cuerpos de rescate, incorporando registros digitales y protocolos claros. 6 meses después, el legado del caso se manifestaba en transformaciones tangibles y en heridas que no cerraban. El municipio aprobó una ordenanza que obligaba a los guías a registrarse formalmente con credenciales y a reportar salidas y retornos. Se financió la compra de equipos de búsqueda y se firmaron convenios con institutos forenses de ciudades cercanas para agilizar informes periciales. En la escuela donde trabajaba Marta, se creó un programa de memoria que incorporó actividades de prevención y educación ambiental. La placa en el sendero se convirtió en un punto de encuentro para recuerdos y reivindicaciones. Legalmente, la sentencia a Javier quedó firme y las apelaciones se resolvieron en instancias superiores, con matices pero preservando la condena. Socialmente se percibió una lección que pesó en la balanza pública: la fragilidad de la vida en escenarios naturales, visitados por turistas, y la obligación colectiva de prevenir, investigar y reparar. La comunidad siguió nombrando a Ana Belén en actos y debates como símbolo de la necesidad de mejorar la gestión del turismo y la respuesta institucional. Al cierre de esta reconstrucción, la historia de Ana Belén y la confesión tardía de Javier recuerdan que detrás de una desaparición siempre hay nombres, rostros, decisiones e instituciones que actúan o que fallan. 12 años de silencio terminaron con una palabra pronunciada en una sala de interrogatorios y con consecuencias que atravesaron a una familia, a una comunidad y a la gestión pública del parque. Hubo reformas, hubo debates y hubo memoria. Si esta narración te ha hecho pensar, comparte en los comentarios de dónde nos ves y qué explicación te parece más plausible. Empieza tu comentario con accidente, crimen o coincidencia para facilitar la discusión. Tus aportaciones ayudan a sostener una comunidad que demanda respuestas y que recuerda a las víctimas. Si valoras investigaciones como esta, suscríbete al canal para que más historias de memoria y justicia puedan ser contadas. Donde la bruma se mezcla con la espuma, quedó una ausencia que ahora tiene nombre.